El fin de la sociedad es el bien de la comunidad, del cuerpo social. Pero si el bien del cuerpo social no es entendido como el bien común de las personas humanas, sino como el cuerpo social en sí mismo, como un todo, nos llevaría al error de tipo totalitario. El bien común de la sociedad no es ni la colección de los bienes particulares, ni el propio bien de la sociedad como un todo, como las especies respecto de sus individuos, o el panal respecto de sus abejas, relacionando las partes a él mismo, al todo, y sacrificando a las partes en su beneficio. Si el bien común de la multitud es el bien común de la multitud, de una multitud de personas, es la comunión en el buen vivir. Es por lo tanto común a ambos, al todo social y a las partes. Esto decía Jacques Maritain en el año 1947. Inspirados en este pensamiento central, un grupo de personas ha procurado hacer un aporte sobre la base nuclear de la filosofía de Maritain, repensar el concepto, como se viene haciendo desde antes y de después de Maritain, tanto en sus aspectos analíticos, en sus significados, como en su aplicación práctica. El resultado de eso es este nuevo libro, que se llama igual, La persona humana, en todo caso se le ha puesto en castellano, La persona y el bien común, le llamó Maritain el suyo. Esta investigación, como ya se ha dicho, dirigida por Jorge Horacio Gentile y codirigida por Federico Justiniano Robledo, con el aval académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional, está elaborada sobre algo en común, que es que todos sus autores comparten la filosofía del personalismo en alguna de sus vertientes. Yo simplemente les voy a dar a ustedes el núcleo del tema de cada uno de los autores, como para que les surja interés en leer el libro, o al menos parte del libro. Jorge Gentile se ocupa de las relaciones entre el bien común y la democracia. Analiza el populismo existente en Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia. Señala que son democracias autoritarias, donde no hay sitio para el bien común, dado que el bien común solo se encuentra en una sociedad con fe democrática basada en la Carta Democrática propuesta por Maritain. El filósofo Juan Manuel Burgos, de quien ya se ha dicho, es el presidente de la Asociación Española de Personalismo, titula su artículo "La paradoja de la vida social, un análisis del bien común en Jacques Maritain". Es una interesante síntesis y evaluación de la concepción maritainiana del bien común, donde los conceptos de individualidad y personalidad son las claves antropológicas determinantes de la relación hombre y sociedad, la persona humana y el todo, decíamos en palabras de Maritain. Esta relación hombre-sociedad para Burgos es una paradoja social. Advierte una dualidad muy difícil de ser superada y manifiesta que existe siempre la primacía de la persona, concepto que Maritain anunció, pero quizá no formuló de modo completo, en palabras del autor. El doctor Pedro Vaquero Lascano, en su artículo "La persona y el bien común", presenta un análisis de las negaciones del concepto, como el populismo y lo que él denomina el estado malefactor por oposición del estado de bienestar, porque destruye el bien común
y presenta asimismo una revisión de los factores de triunfo del hombre. María Laura Picón, doctora en filosofía de la Universidad Católica Argentina y profesora en esa casa, tiene un artículo que se llama El bien común, el menos común de los temas. Plantea que en una sociedad global y multicultural no se pueden observar claramente valores compartidos, siendo por tanto compleja la percepción de un bien que tenga verdaderamente el carácter de común. Propone la construcción de un nuevo paradigma de convivencia en la paz, con la superación de las dificultades a través de la esperanza. Porque la esperanza es un bien, dice, y el bien crea la esperanza. La doctora Inés Riego de Moine, que nos acompaña, escribió sobre libertad, responsabilidad y bien común, redescubrir la lógica de la persona. La verdadera libertad porque libera del error, la verdadera libertad porque libera del error y la responsabilidad están íntimamente ligadas al bien común. Junto a la libertad de expresión es exigible el deber de hablar con la verdad para reforzar el bien común, decirlo todo en orden a la verdad y al bien común. Quiere la encarnación de los conceptos en los gestos, en las actitudes y en los compromisos que constituyen la paz. Es también muy rico el libro en un grupo de artículos escritos desde el ángulo del derecho. Alfonso Santiago Hijo, de quien ya se ha dicho, el vicerrector académico de la Universidad Austral, ha escrito un estudio exhaustivo sobre la cláusula constitucional del desarrollo humano, en el que analiza en profundidad el concepto a la luz de la Convención Constituyente Argentina de 1994, los diversos proyectos que allí se presentaron y sus fuentes ideológicas, y encuentra en el personalismo solidario la inspiración del actual artículo 75, incluso inciso 19, punto primero, que incorpora al texto constitucional los conceptos de desarrollo humano y justicia social. Culmina con un estudio de las proyecciones programáticas de la norma y del desarrollo humano en la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema. Para el abogado Julio Daniel Plaza, autor del capítulo Derecho y Bien Común, el mensaje realizador del hombre y la proyección sobre el orden político y jurídico se encuentran en una adecuada ontología, punto de vista desde donde analiza los ensayos de legitimación de la relación derecho, bien común, del materialismo histórico, del individualismo y del personalismo, con sus respectivas consecuencias prácticas. En una tentativa de aplicación práctica de las enseñanzas de Maritain, la doctora Rosa Ávila Paz trata el tema la tutela jurídica de Internet y de las nuevas tecnologías desde el humanismo de Maritain. Su propósito es actualizar el pensamiento maritainiano para las comunicaciones a través de los actuales medios informáticos, en los que el lugar de la persona exige una dimensión normativa basada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento en cuya redacción pudo percibirse la influencia de Maritain. La revolución tecnológica se desarrolla en una sociedad global, en la cual se puede hablar de un bien común universal y de una autoridad mundial, problemas que habían sido ya tratados por Maritain. El bien común y el municipio es el tema de la joven abogada Paula Carolina Pagliarini, quien escribe acerca del bien común, sus fuentes en la doctrina social de la Iglesia, su significado en la filosofía de Maritain, para luego aplicarlo al Estado y en particular al Estado municipal. Federico Robledo, profesor de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional, en su artículo La persona humana y el bien común en el siglo XXI, efectúa una puntillosa y cuidadosa revisión
de la presencia del concepto de bien común en la Constitución argentina, en la de cada una de las provincias argentinas y en el derecho comparado. En lo referente al tema de la educación, en primer lugar, encontramos en el libro el artículo de Educación y Bien Común, una perspectiva desde la relación persona y Estado, del profesor Cristian Alejandro Schultes, en el cual parte de la crisis actual de la educación en este momento crucial, la expresión entrecomillada porque se debe a Maritain, lo dijo para su época, y parece que continuamos en momentos cruciales. Y propone el autor tanto educadores como una educación para el bien común. Sobre el mismo tópico, el artículo Política Educativa y Bien Común de la licenciada Marcela Alcuglisi aplica dos conceptos sobre los casos concretos de la Ley Nacional Argentina y del marco curricular de la provincia de Buenos Aires, en la que ejerce su profesión. Encuentra que en la primera está presente el bien común, pero no así en el segundo caso. Se pregunta entonces si es posible una formación integral cuando el bien común está ausente y en su opinión no hay construcción de ciudadanía sin una educación cuyo diseño curricular esté basado sobre la persona y el bien común. El joven jurista Federico Robledo Hijo es autor del artículo La persona humana y el bien común en el siglo XXI en referencia a su proyección histórica en la provincia de Córdoba. Aborda un interesante análisis de las proyecciones bioéticas del bien común desde el punto de vista de los derechos humanos y en particular del derecho a la salud. Frente al cúmulo de conflictos ocasionados por los progresos en el campo de las ciencias, propone la búsqueda de una mayor protección del hombre y de su dignidad, una bioética del bien común. En el último capítulo, Bien común y desarrollo humano, el arquitecto Hugo Alberto Horvath hace una revisión de la visión cristiana del desarrollo, el cual debe ser integrado para conducir al bien común, como lo rescata de la obra del padre Luis Lebret, en la cual, partiendo de una economía inhumana, se llega a la concepción de una economía al servicio del hombre. En este libro, el lector encontrará una revalorización y la posibilidad de aplicar a situaciones concretas el concepto de bien común y su vigencia, y la necesaria aplicación en los nuevos desarrollos humanos de estas primeras décadas del siglo XX.